Comenzó oficialmente la campaña electoral en México, el último tramo de una larga e impredecible carrera por la presidencia, un arranque de campañas que se ha centrado, al menos en estos días, en las amenazas de Donald Trump y el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera. Por supuesto, está también el tema de las declaraciones patrimoniales y los próximos debates, el primero de los cuales tendrá lugar el domingo 22 de abril. Para hablar de esta primera semana de campaña, me acompañan aquí en la mesa de Entre Líneas Ivonne Melgar. ¿Cómo estás, Ivonne? Pascal, buenas noches a todos. También Leticia Robles de la Rosa. Buenas noches, Pascal, buenas noches a todos. José, buen día. Pepe. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Y Gerardo Galarza. Pascal, buenas noches a todos. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, Ivonne, ¿cómo sentiste esta primera semana, esta semana de arranque? Me gustó muchísimo. Digo, nos dedicamos a esto y bueno, estamos todo el día encima, ¿no? Me gustó mucho porque creo que empezó a perfilar personajes, tonos y dio sorpresas, ¿no? Termina con un cierre de filas este viernes pasado, jueves pasado. ¿Hubieras creído que algún día íbamos a ver? Es que no lo hubiera creído. Entonces, como periodista, pues finalmente estamos buscando eso, ¿no? Que se rompa el status quo, sí, que se rompa lo previsible y vimos la nota. Entonces ese cierre de filas, ese discurso excelente del presidente citando a los candidatos y la respuesta de los candidatos reafirmando su apuesta. Creo que a mí me clarificó muy bien a los personajes y eso es lo que yo siento que vimos, una búsqueda de tono de cada quien. Obviamente López Obrador muy aventajado en su tono, me ha gustado mucho seguirlo en sus discursos, particularmente en el norte, divertido, pues haciendo lo que está sabiendo hacer, diciendo yo ya gané, ¿no? Cuídenme la flotilla aérea, ya tengo un inventario, le voy a quitar la pensión a Fox, haciendo lo suyo, muy bien, creo, en su propio discurso, sin desmarcarse Ricardo Anaya, pues le había reclamado más firmeza al presidente, entonces le concede efectivamente muy buena postura, dice, del gobierno frente a Donald Trump, pero falta que no quede en discurso, creo que en su papel, ¿no? Y el José Antonio Meade, generoso, reconociendo al presidente, a los candidatos, pero sin poder, yo creo eso lo revela, sin poder desmarcarse de su papel de funcionario. Le cuesta mucho todavía transitar de funcionario a candidato y la candidata independiente Margarita Zavala remarcando yo sí ya supe que es gobernar, yo ya estuve en las tripas y hablando de ir a hacer un plantón todos a la frontera juntos, ¿no? Yo creo que... de la mano. De la mano. No, perdón, eso fue lo que hizo, eso fue lo que propuso Vestidos de Blanco López Obrador, sí, que según las cuentas son algo así, como un mitin de 9 millones de personas para cubrir los 3,000 kilómetros de la frontera. No, Margarita propuso algo que creo que todos vayan, los candidatos. No, que todos vayan los candidatos, no tanto el plantón. Sí, y creo que ahí los candidatos. perdedores, lo digo en serio, o por lo menos con mal tino político no lo aceptaron. Primero Smith, que era una gran oportunidad de aceptar una propuesta de alguien, y Andrés Manuel López Obrador, que pudo haber con eso demostrado lo que tú dices de mi generosidad. Es decir, estoy en contra de todos, soy un candidato antisistema, que así quiere ser, yo creo que no es un candidato antisistema, es el candidato del sistema, del viejo sistema, pero decir, tengo todas las diferencias con el presidente, tengo todas las diferencias con todos mis contrincantes candidatos, pero no tengo diferencias con México, ¿sí? Creo que Margarita puso un balón, no sé si con intención o no con intención, porque los reporteros tenemos que basarnos en los hechos, claro, no en las intenciones, pero puso un gran balón que nadie remató realmente. Es decir, con el simple hecho, ni siquiera de ir, de alguien contestar, ¿dónde nos vemos? Sí. Sí. Y creo que los dos que no lo aprovechan muy bien, por diferentes razones, son José Antonio Meade y el propio López Obrador. Creo yo. Y que yo diría que Ricardo Anaya fue el que tuvo un tono distinto, sí, y le regateó al presidente. Exactamente, sí, por supuesto. Por eso digo, pero en ese sentido de la oportunidad política que les dio Margarita, yo estoy de acuerdo contigo, mostró mucho oficio político Margarita. Claro, de haber estado ya dentro, de conocer. Y hubo quienes yo creo que lo desaprovecharon, fueron dos. Sí, Anaya se mostró más distante con el presidente. Pero creo que ese es el guión que trae. O sea, claro, si había tenido un guión de decirle le ha faltado firmeza, era el que más había señalado el asunto, pues tenía que seguir en el mismo. Pero yo creo que era el momento de mostrar justamente que no hay mezquindad. Exacto, mezquindad es la palabra. O sea, López Obrador tiene un discurso y es anti el PRI que representa a Enrique Peña Nieto.
Pero cuando el presidente hace este mensaje que le gusta cada vez a más personas, López Obrador se muestra muy distinto a López Obrador que le gritó cállate chachalaca a un presidente de la República, Vicente Fox, y ahora fue el primero que dijo yo estoy ahí. Pero ese su guión también. Su guión ha sido, señor presidente, hagámoslo juntos. Exacto, pero a lo que yo me refiero, Ivonne, es que Ricardo Anaya no le costaba absolutamente nada decir sí, punto, quedarse en eso. O sea, ya logró que en el Senado se tenga una posición colegiada. Claro. O sea, ya lo lograron. ¿Por qué? Porque curiosamente Laura Rojas, que es su representante en materia de relación internacional, fue la que pues es la expuso presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y expuso el pronunciamiento y entonces, conjunto. ¿quién está utilizando instituciones para tener discursos? Pues él está bien. Entonces, el resto de las fuerzas políticas en el Senado no le regatearon nada, a pesar de que es un discurso fuerte para la dinámica priista, pero no se lo regatearon. Entonces, yo sí creo que Anaya pudo haber dejado a un ladito su necedad. Es que lo que tú dices es que ya había anotado el gol en el Senado. Ya lo había anotado. Sí. Entonces, claro. no seamos tan mezquinos, ¿no? Entonces, y decir, va, yo también le entro. Que de hecho el pronunciamiento del Senado pudiese poner en aprietos al gobierno, porque lo llama a suspender la colaboración con Estados Unidos. ¿Qué es lo que remarca Anaya cuando responde al asunto? Honestamente, eso es muy difícil de hacer. Claro. Es decir, ir más allá. Yo creo que el presidente llegó a un punto al que no se había llegado. Ningún presidente de México se había metido en un asunto interno de Estados Unidos. No. El presidente de México sí cruza esa línea, Claro. se mete en un asunto interno de Estados Unidos, yo creo que lo hace bastante bien, Sí, pero muy ya inteligente. pedirle al gobierno y además deja de colaborar. Oye, y había Híjole. dicho toda la vida no nos vamos a meter en la política interna. ¿no? Sí, sí. No, pero yo creo que fue un gran momento ese jueves donde el presidente retoma a los 4 candidatos a los que van a estar en la boleta y asume que son sus potenciales interlocutores. Y ¿no? sabes que creo que eso fue recibido de manera muy, muy grata por los mexicanos Claro. que coinciden con López Obrador, que coinciden con Mid, que coinciden con Margarita, Claro. que coinciden con López Obrador, o con Anaya, perdón. ¿Por qué? Porque no se sintieron excluidos. Claro. Creo que Enrique Peña Nieto se mostró como lo que es el jefe del Estado mexicano, Sí. dándole Fue un- el lugar fue un discurso a no del todos, jefe de gobierno, sino del no, jefe del Estado. del Sí. Estado mexicano, Sí. y que nos hizo dejar atrás episodios tristes, lamentables, que para mí tuvo esta primera semana de las campañas, que fue este afán de los políticos de querernos ver como si fuéramos tontos, los ciudadanos, ¿no? Porque sí hubo episodios lamentables, fotografías añejas tratadas de pasar como si fueran Por la lideresa de un nuevas. partido, ¿eh? Por la Con la lideresa, lideresa, no cualquier... sí, o sea, Bueno, realmente... nos referamos pues a la fotografía que subió J. Cole Polensky, de directiva presidenta de Morena, de un mitin de hace 6 años, representándolo como si fuera de ahora, ¿no? O estigmatizando al ITAM, por ejemplo. O uno, que no es, digo, es parte de la campaña, pero que es un video ya de hace algunos años, ¿no? que rescató pues una de las gentes más cercanas a José Antonio Meade, que es Vanessa Rubio, ¿no? Así. Y es lo que vamos a ver en toda la campaña. Pero creo, yo diría que a partir de ahora. entonces fue también una señal, aunque solo cierre de filas para Estados Unidos, no sé cómo lo vean ustedes, pero si había una narrativa de que el gobierno se estaba metiendo en la elección, particularmente para descarrilar al candidato del frente con el uso faccioso de la PGR, de alguna manera también esto es una señal de el presidente ya asume que estos son los 4 interlocutores y los 4 de la boleta, ¿no? Y creo que sí le da un giro a la campaña y establece un nuevo piso de vayámonos respetando, en esto podemos estar unidos y cada quien hará lo que le corresponde en la disputa del poder. Bueno, eso ojalá, ¿no? Eso Ojalá. sería, No, digamos, obviamente. Lo deseable. Lo primero que sí hay que decir sobre los hechos es que es el discurso quizá mejor recibido que ha tenido el presidente en la opinión pública en 6 años. Y eso ¡Qué bueno! es difícil de Y yo creo que un cuestionar. presidente de la República en los últimos años, ¿no? O sea, sí, o sea, yo nunca había visto, ¿eh? Sí, Yo me nunca cuesta había visto trabajo esto. pensar en un discurso presidencial que haya tenido tal aceptación. Así es. Digamos, por supuesto, los de su partido, Sí, los que esos panistas... eran normales, ¿no?
aplaudieron los discursos de Fox, de Calderón, los priistas, los de Salinas, Zedillo, pero aquí que tanta gente haya recibido tan bien el discurso, yo, por lo menos en lo que... no tengo la edad para haber escuchado el discurso de Lázaro Cárdenas de la expropiación petrolera, pero sí, de los que me han tocado, no recuerdo ninguno así. Y también habría que decir que también estuvieron bien en general los candidatos. No creo que haya habido mayor cuestionamiento. Todos más o menos se sumaron, respondieron positivamente. Y el matiz respecto de Anaya, a mí me llama la atención, no solamente, digamos, para cuestionar si regateó o no, sino porque quizá eso es lo que viene ahora y esos son los retos que se van a presentar para todos los candidatos y al propio presidente en los próximos 14 o 15 días. Después de este llamado a la unidad nacional, que nada iba a estar por encima de la dignidad de los mexicanos, que no iba a negociar con miedo, etcétera, bueno, frases pegadoras, muy pegadoras, todo el mundo respaldaríamos en un discurso, los tiene que traducir en acciones. ¿Qué sigue? Lo va a tener que traducir en hechos. Y lo que tenemos enfrente es una negociación de TLC que en los próximos 2 o 3 semanas puede dejar, noticias, como adelantó el propio Trump, después de mandar a la Guardia Nacional. Y curiosamente, después, o casi al mismo tiempo o en paralelo, de reuniones que se estaban celebrando en Washington entre el secretario de Economía con avances. Y antes el secretario de Relaciones Exteriores reunido, digamos, casi en privado con el yerno de Trump. ¿Qué es lo que viene ahora y cómo ese discurso se va a materializar en una negociación que vamos a tener que preguntarle ahora a los candidatos si la avalan, si van a estar de acuerdo? ¿Cuál va a ser su postura frente a ella? El viernes, perdón que te interrumpa, Pepe, Tatiana Cloutier, la coordinadora de López Obrador, me dijo prácticamente que estaba bien lo que habían hecho. El único problema que tiene Morena, en concreto López Obrador, es que se concluya la negociación, se termine. Lo que él quiere es que continúe, pero Tatiana Cloutier me dijo que no tenían nada en contra de lo que se ha negociado hasta ahora y tampoco tienen nada en contra de que se siga negociando de aquí a las elecciones. Lo que no quieren es que se cierre y después ellos no puedan decir nada al respecto. Si es que ganan, ¿verdad? Si es que ganan, porque todavía no hay nada seguro. Pero me parece, simplemente lo digo para subrayar lo que estás diciendo. Hay también armonía entre los candidatos en ese punto, el de la negociación de Nadie realmente ha estado en contra del TLC, hay que decirlo. No, a diferencia de los 90s, a lo mejor. Sin embargo, sí hay algunas frases de López Obrador que no ha sido tan bueno como... Exacto. Pero menores, ¿no? En lo que tiene que ver con la negociación, yo creo que hay consenso. Pero hay distintos enfoques y estrategias, y uno de ellos es cuándo terminar la negociación. Exacto. Y no es una cuestión menor. No, lo vimos, por ejemplo, en el caso del TPP, en el caso de Estados Unidos, entre Obama y Trump. Y Trump. Sí. Porque además no va a ser este Congreso el que ratifique. Sería un error. Sería un error. Ellos se van el 31 de agosto. Sí, Leticia Robles de la Rosa, pero tú lo has escrito, el Congreso no queda más que una parte de los originales. Imagínate. El 40% ya se va. Que los acaben aprobando los suplentes. Bueno, pero me imagino, confío en que ellos saben leer. Y van a poder entenderle, ¿no? O sea, hay un famoso legislador que no leía los dictámenes. Oye, el problema es de atención, no de dicción. Están en otra cosa. No, pero a ver, los suplentes no, es su única oportunidad que tienen. Lo preocupante de esto, sí, yo estoy de acuerdo con Pascal en este sentido de que es un Congreso disminuido, o por lo menos, no, ni siquiera legitimado, porque es legítimo absolutamente, sino que este es el trato que le dan los políticos mexicanos a las instituciones, mandándolas al diablo siempre. Y creo que atrás de eso también está el dicho de Tatiana Cloutier, ¿sí? Mandar las instituciones del diablo y buscar el personalismo. El Senado, el Congreso en general, pero el Senado en este caso, es el representante popular, perdón, aunque parezca demagogia, eso es en una democracia. Son los representantes populares y ellos aprueban, van a ser los que van a tener que aprobar este o el que viene, la firma del Tratado de Libre Comercio y otros tratados, como el TTP que ya se firmó y estas cosas, pero no el presidente de la República. Eso se nos tiene que olvidar. Por eso creo que un gran deal que
para el avance de la transición democrática. Es ese presidencialismo que todos llevamos adentro, nuestro pequeño presidente que todos llevamos adentro. Hay un punto que a mí me gustaría también destacar, y es, a ver, lo dice con toda claridad el presidente, una de las frases más, digamos, más recordadas de su discurso: la frustración por sus políticas internas no se los mande a los mexicanos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del muro, pero estamos hablando también de una situación muy compleja que tiene el presidente Trump en las próximas semanas, de guerras comerciales muy severas con China, unas dificultades económicas muy severas también con Europa. Y ahí lo que creo que nos tendríamos que preguntar acá el gobierno y los candidatos es cómo van a posicionarse para no volver a servir o ayudar al propio presidente de Estados Unidos a salvar cara y mejorar su situación de cara a los comicios de intermedios de noviembre. Trump está necesitado ahora de sacar un TLC con México. Ahora tiene urgencia de decir: no es que esté peleado con todo el mundo, aquí está el tratado regional, sacamos un excelente producto. Pero además hay en 2 semanas, cosa, todo lo que había el llamado sido. TPP-11, que también le está metiendo calambres a Trump. O sea, estamos hablando de 11 economías. Claro. Que le van a dar una oportunidad muy importante a la región Asia y a la región América Latina, gracias a México, y que eso puede colocar en una situación de desventaja real al comercio de los Estados Unidos. Entonces, él está ahorita haciendo una mutación en su posición respecto al Telecán, ¿sí? Porque, como tú bien lo dices, lo necesita. La semana pasada estuvo el gobernador del Banco de México en el Senado y había muchas preguntas respecto a estas implicaciones, si México tendría que preocuparse o no sobre esta guerra comercial con China. El gobernador del Banco de México calmó los ánimos, les dijo: no esperamos que haya mayor problema, porque México ha diversificado justamente sus redes comerciales. Pero volviendo, y esto lo ligo con el tema electoral, que es lo que nos une en nos convoca en esta mesa, es que justamente también Trump está entrando en un proceso electoral. Exacto. O sea, para los Estados Unidos estos ya empiezan los meses importantes. Sí, para porque las primarias son en mayo y junio, ¿eh? Es decir, la elección es en noviembre, pero tenemos que hacer una pausa y bueno, regreso pues contigo. yo quiero volver al punto de Pepe. Regresamos enseguida, Buen no se día. vayan. Sí. Estamos de vuelta en Entre Líneas. Ivonne Melgar. Sí, quería retomar, gracias Pascal, algo que dijo José Buendía y que sí me parece lo pertinente para evaluar, después de la felicidad de que se cerraron filas en torno al monstruo que es el del cabello zanahoria. La vida sigue, exacto, la vida sigue, y lo decía muy bien Buendía, ¿qué sigue para el TLC? Entonces yo creo que aquí las reacciones, particularmente, bueno, Mid pues fue canciller, pero él es finalmente del partido en el poder, apoya, tal cual. Margarita ya estuvo y tiene una posición similar, pero Andrés Manuel, que ha pedido que él pueda seguir y que le ha dicho en muchas cosas al presidente: presidente, no se preocupe, déjelo así, en el nombramiento del fiscal, el aeropuerto déjenmelo a mí, yo lo arreglo, pues obviamente se cuadra 100% con el discurso presidencial, porque él quiere terminar la negociación y si se paran no hay problema. Pero yo creo que en el frente han leído lo que nos han dicho a nosotros como reporteros muchos priistas. Nos va a salir la negociación del TLC antes de las elecciones. Entonces, cuando Anaya dice, sí, muy bien la postura, pero va no negociar de cualquier manera, es porque él sabe que viene esa carta, y esa carta sí puede jugar electoralmente. No debemos regatearla, eso también. Tampoco por razones mezquinas electorales el frente tiene que frenar una buena negociación. Si sale, que bien, y si nos sale bien para todos, excelente. Pero lo que pasa es que la ficha sí juega electoralmente. Si sale o no sale, la del tratado. Habría que partir de eso. En efecto, Trump y la negociación del TLC están y forman parte ya de las discusiones electorales de dos presidentes. Pero además, dos presidentes, a este equipo ya lo conocen. Es decir, no quieren volver a empezar todo con otro equipo que quién sabe qué pueda
pueda pasar en una nueva ronda, ¿no? A ver, Los análisis, sí, pero los análisis convendría... financieros respecto a las elecciones son dos asuntos, el peso y TLC. Exacto. Eso no quiere decir. Pero no solamente eso, yo lo veo a futuro en esto que sigue. El problema de Trump es que Trump está entrampado con sus promesas de campaña. Exacto. Y el próximo presidente, gane quien gane, seguramente quien más prometa, y ya sabemos quién es el que está más prometiendo, va a caer en este mismo problema en México. ¿Cómo resolver todas las promesas de campaña que se están haciendo en este momento en México? Trump está entrampado, porque ya lo dijo bien Evo, ya lo dijo Pascal, el asunto que las elecciones intermedias que vienen en un año, dentro de un año, nos vamos a dar cuenta que gane quien gane, las promesas de campaña no van a estar listas ni van a ser solución, porque la emisión del voto no es varita mágica, se requieren políticas públicas, se requieren negociaciones. Y se requiere tiempo. Se requiere tiempo. A ver, Permiso. sí. Entonces va a estar entrampado con otra razón que no nos iguala, pero nos hace similares. Pascal lo escribió en la semana en su columna. Andrés Manuel está apostando, Andrés Manuel López Obrador, primero a ganar. Y segundo, no en este periodo del Congreso, sino en las elecciones intermedias, ganar. Habló de carro completo, aquella historia que parecía superada, que es el México del trucutú, pero habló del carro completo y está apostando eso, como Trump está apostando a su reelección. Y esto que está viviendo Trump ahorita, creo que gane quien gane, según las promesas que se han hecho, lo vamos a vivir en México en el próximo año y en los próximos 2 años. Por eso es tan importante este asunto. Y qué bueno que haya negociaciones antes, pero tampoco puedes renegociar todo a empezar a borrón y cuenta nueva en ningún caso, ni a nivel interno ni a nivel externo. Es que eso ya no sucedió, la negociación va muy avanzada y Así en las es. próximas semanas habrá seguramente noticias. Pero a mí lo que me gustaría subrayar es lo que me parece que puede ser preocupante. En efecto, la orden para el envío de la Guardia Nacional a la frontera es el reconocimiento tácito de que no hay muro, de que no va a haber muro. Es una frustración, un fracaso de las promesas, de la principal o de las principales promesas de campaña de Donald Trump. Tenemos a 2 presidentes, tanto Peña como Trump, que están inmersos en procesos electorales y no traen todas las de ganar consigo, por decirlo de una manera suavecita. En ese sentido me preocupa que traten, digamos, de encontrar o sacar ventaja de tanto de una negociación o no una negociación con el TLC y de la exaltación en ambos lados, de discursos nacionalistas que se prueba con toda claridad que pueden funcionar, pero hay que ver a quién le pueden funcionar más y tener cuidado de que no vayamos otra vez a ayudar a Trump a reelegirse, como sucedió cuando llegó a la Casa Blanca en la visita que hizo aquí a México. Eso es lo que a mí me preocuparía. ¿Tú crees esa visita lo ayudó a elegirse? Es una fuerte declaración, Pepe Buendía. Perdón, a lo mejor estoy siendo demasiado aventurado, pero creo que lo creemos. Sí, creo que me excedí. Creo que lo creemos todos en esta mesa. Digo, Sin duda. la gente quedó lastimada por esa recepción en Los Pinos. Y por eso mismo es que el discurso de la noche del jueves Es del tan presidente notable. Peña es tan importante, porque al final es una rectificación del presidente. Es decir, estábamos hablando de críticas todos los días hacia la política del canciller Luis Videgaray, que se sienta como en su casa con la yernocracia que representa este señor Kushner. Y pues obviamente cuando ves al presidente responder a las críticas de los críticos o de la oposición, pues le aplaudes. Pero sí hay que asumir que es una rectificación. Sí, que claro. siempre había dicho, déjenme así. Ustedes no lo contaron en esa conversación que tuvo con la prensa abierta. El presidente confiaba en que no necesitaba llegar a ese tono. Y llegó al tono. Llegó al tono, Hay una sí. rectificación. Sí, Bueno, Hay un caso ahí que no estamos analizando, que no es parte de este, pero es el asunto, yo creo que el discurso, el tuit de Trump diciendo que el gobierno mexicano había disuelto la marcha migrante de los centroamericanos, creo que también ayudó. Sí, primero porque no es cierto, y segundo porque la marcha estaba vigente en ese momento y creo que sí ahí se sintió un agravio allí sí hacia la política exterior mexicana, y entonces eso también influyó, no solamente el asunto electoral, sino el asunto de la marcha de los centroamericanos, ¿no? La marcha migrante. Y a mí sí me gustaría que regresáramos. Sí. Al inicio de las campañas. Al inicio de las campañas, ¿verdad? A esta valoración Ajá. de la primera semana de las campañas en México, y me parece que no vemos ninguna sorpresa.
¿no? Ya nos habían pintado los perfiles desde hace bastantes semanas. Los spots tampoco nos están diciendo nada. Quizás, yo ahí sí tengo que decir que Movimiento Ciudadano tiene unos publicistas geniales, ¿no? Porque del niñito que hizo famosa la tonada de su spot, ahora vemos unos jóvenes que tienen una letra en el spot que hablan de demandas, ¿no? O sea, queremos seguridad, queremos empleo, queremos el movimiento naranja, el futuro está en tus manos, ¿no? Entonces retoman el sonsonete, el estribillo, y cierran esa creo que es el partido que nos está dando como puntos de avance, ¿no? En materia de propaganda. De propaganda, sí, política. exclusivamente de propaganda, ¿no? No estoy hablando de que las encuestas se ven prácticamente iguales. Yo les he dicho en esta mesa y lo digo siempre, no creo en las encuestas electorales. Por eso no las utilizo como referentes de nada. Creo en los estudios de opinión cuando hablan de otros fenómenos, ¿no? En qué cree la gente, a qué no le cree, cuál es tu visión sobre un aspecto fundamental de la vida. A ver, voy a poner un elemento. Las elecciones en Costa Rica volvieron a equivocarse completamente. Pero muchísimo, además terrible. Pero terrible, creo que peor que nunca. Terrible. Sí. Pero ¿por qué no crees tú en las encuestas? Porque todas las encuestas que yo he visto, con excepción de una, que no voy a decir la empresa, siempre las he visto que se equivocan. Siempre. Entonces, alguna vez en un periódico de circulación nacional vi cuando fue la elección de Erubiel Ávila, que decía, una semana antes, Erubiel, PRI a punto de perder la gubernatura. Tiene empate técnico con Alejandro Encinas. Y dije, a mí me interesó eso, porque el Estado de México era priista en ese tiempo, sigue más siendo. que ahora. Sigue siendo. Pero no como en aquel tiempo. Y es la joya de la corona. Pero no como, ahora ya perdió mucho, ¿no? Pero en aquel tiempo todavía era priista, ¿no? Y cuando yo veo el resultado de las elecciones, la distancia entre Erubiel Ávila y Alejandro Encinas es histórica. Creo que solamente en los tiempos cuando López Portillo, que fue el único candidato, ¿verdad? O sea, se puede comparar la distancia que había. Cuando yo comparo esos resultados con lo que dicen las encuestas, me boto de la risa. He visto encuestas que dependiendo de quién es el que la pide, es el que gana. Entonces yo no las utilizo como referentes. ¿Qué vimos aquí en el 2012? O sea, Peña Nieto prácticamente iba a ganar como 17. por 50, ¿no? 17 puntos. Y resulta que... Ganó con... No, ganó con 6. Sí, con claro. 6. Sí. Pero iba a ganar, Casi pero iba a ganar con más, 17. con muchísimo, con el doble, ¿no? Y no es cierto. Ahora, si tú estás viendo un candidato que es popularmente mencionado, no necesitas ser encuestador para decir va en los primeros lugares. Eso hasta yo lo intuyo, ¿no? O sea, hago así. ¿Para dónde está soltando el viento? Pues sí, es el más popular ahorita. Pero eso no significa que sea el que más va a ser votado. No, además hay otros factores. Hay otros factores. Esa puede ser una intención de voto equivocada o correcta. Pero luego, ¿quiénes salen a votar? ¿Y quién va a aprovechar mejor los mecanismos legales o paralegales o de plano ilegales que se vayan a utilizar, como la movilización? Claro. ¿No? ¿Cuántos estados tiene Morena? ¿Cuántas gubernaturas tiene Morena? Ni una. Ninguna. Claro. Y sabemos que los gobernadores no siempre, de hecho, la mitad de las veces pierde su partido en las elecciones presidenciales, pero la mitad sí gana. Pero hacen un factor. Pero la mitad Pero gana. mira, Gran por ejemplo, factor. volvamos, en el 2000, a estas alturas del partido La Bastida iba ganando. Y no ganó. Y era un país dominado por el PRI, una maquinaria priista Bueno, y con toda el mayor prueba. número de estados. No, yo creo que- comparable con lo que hoy tiene el propio No, yo PRI, esa es la maquinaria. Esa presencia. es mi sorpresa del principio de campaña. Yo en esta campaña me he preguntado si el PRI todavía existe. Todo el mundo está previendo que el fin del PRI es esta elección. Yo ya me empiezo a preguntar si todavía existe, por lo menos en estructura. De veras, creo que mi candidato del PRI
su buena preparación, su honradez personal está siendo contaminada por todos los negativos priistas, y a cambio el PRI no le ha cedido nada de su estructura. No vemos al antiguo PRI funcionando en favor de su candidato. Hay ahí cierta distancia y eso ¿Difiero, jefe? No, ¿Por primera vez? por lo menos lo que vemos públicamente. Tú estás, pero de veras no hay. A ver, ¿dónde está la CTM? No, es que yo veo la maquinaria. El domingo anterior, hace una semana, bueno, cuando la arranca apertura, ver maquinaria o sea, en tampoco la vi en digital, la vi impresionante. luego, sé que solo es percepción, pero tiene una maquinaria impresionante. Tú hiciste un tuit maravilloso esta semana donde preguntabas por qué lo de Google buscabas a cualquier candidato y salía pero eso es lo cómodo. Maquinaria, digamos. No, pero la tierra, la que te da votos. Los que te da votos. Es decir, hay pero elecciones. contigo su proyecto. 9 elecciones en los estados. Son programas que 9 tienen que ver elecciones con en los estados gente. y no hay uno solo que vaya a ganar de acuerdo con los ¿cómo se llama? Los cálculos políticos. Sí, el más Yucatán. Es el más cercano y lo ganaría con un panista. Sí, que recogieron al final. Yo voy a retomar lo que decía Ivonne. Son programas, dice Ivonne, y creo que tiene toda la razón. José Antonio Meade estuvo en desarrollo social. Tienen los padrones, saben dónde está la gente y además saben qué necesita cada persona. ¿Se imaginan ustedes impresionante la una estrategia. carta personalizada a cada una de esas personas? Muchas de ellas que no Usted, saben ni leer. Juanita, hay una nota, en Pascal, tal municipio que publicó necesita Excelsior. tal cosa, el programa le va a ofrecer esto. Le va a firmar un certificado. Todavía eso es lo que no vemos. Pero hay una nota en Excelsior que creo que nosotros mismos, yo lo asumo como parte de la directiva de Excelsior, valoramos mal en este asunto de las denuncias contra Rosario Robles en su actuación en Cedesol, perdida. Apareció, pues no chica, pero la nota. En páginas interiores que creo que valoramos mal, en el sentido de que una de las cosas, como no se notaba fraude, como no se notaba falta de dinero, pues a lo mejor eso no te atrae ya. Que una de las mayores irregularidades en Cedesol de Rosario Robles es que no hay padrón de beneficiarios. O sea, MIT puede tener el padrón de los beneficiarios anteriores, y sí, vale, pero es lo que no estamos viendo. Pero no hay actual. Una de las cosas que observaba la Auditoría Superior es que no hicieron el padrón de beneficiarios, que es para la maquinaria priista, pues básico. Bueno, pero ahí yo difiero un poco. A ver, ¿no? De eso se trata. No, difiero un poco porque, a ver, ellos mismos lo han dicho. El propio PRI ha puesto el ejemplo del Estado de México como el futuro para sacar esta elección a través de la movilización y su capacidad territorial. Y el papel de la CNC. Que no se les olvide que perdieron el Estado de México. Yo creo que no es exportable. Impecable. Pero yo creo que no es exportable. Yo creo que el modelo del Estado de México no lo puedes llevar a todo el país porque hay condiciones. Yo creo que cada estado tiene su modelo, pero los puede sumar. Y además, en términos incluso económicos, a ver, hay varias razones. Uno, es carísimo. O sea, la cantidad que nos llegaron a comentar de fuentes oficiales sobre lo que habrían metido de dinero en el Estado de México sería muy difícil poder reproducirlo en 31 entidades del país. Más si no gobiernas la mitad de ellas, ¿no? Además. Sí. Y dos, la verdad es que por supuesto que las encuestas son instrumentos de propaganda, hay que decirlo por supuesto. así de claro. Pero no podemos dejar de ver el que sí hay, si uno atiende por lo menos al promedio de ellas, una cierta tendencia o un predominio de una preferencia hacia el cambio. Hay un voto amplísimo anti-PRI y, digamos, el fenómeno anti-PRI es innegable. Ese es innegable. Lo de cambio, quién sabe, pero anti-PRI sí. Si está el poder en el PRI, el voto, bueno, hay cambios la preferencia a favor del cambio. Hay cambios hacia atrás. Pero también distingamos lo urbano de lo rural. Alternancia, digamos. Pero distingamos lo urbano de lo rural, que yo creo que son dos realidades distintas, y distingamos las regiones del país. Sí, porque depende de dónde, con quién hablas. De repente estamos en la Ciudad de México y hablamos. Y la Ciudad de México no es México. Y honestamente, la realidad que se vive en el norte del país sí es muy diferente. Incluso José Antonio Meade no escoge arrancar en Yucatán y Sonora nada más porque sí. Ni Andrés Manuel en el norte, donde la presencia históricamente de Morena Pero ha sido creo menor, que ahí hay una diferencia. ¿no? Creo que Andrés Manuel necesita un incremento de 20 puntos de su votación
de 2006 y 2012 en el norte, y creo que en el caso del PAN y en el caso del PRI ya hay una base que les permite partir de otro nivel. Sí, Eso sí estoy de acuerdo. Dos puntos diría yo. Esta semana sí acuñé después de lo de Costa Rica, porque me metí a leer el fenómeno. Sí. Las encuestas decían que iban a ganar el evangélico y que había un margen, pero que ganaba. Gana el candidato oficial por 20 puntos de diferencia, cuando en algún momento estuvo con 6 puntos de intención de voto en enero. O sea, una cosa espectacular que me hizo acuñar el término del voto de closet, porque yo siento que hay mucho voto de closet. Lo veo en mi entorno, la gente quiere votar por mí. Pero no te lo y dice porque le da quiere pena. decir mucho porque le da penita. Claro. Conozco muchos profesionales que quieren votar por Anaya, pero cuando han dicho que sí lavador, que le da penita. Y entonces, ¿qué te dicen? Voy a votar por López Obrador, porque como que es lo más... La niña fresa que quiere votar por López Obrador, pero en su entorno son panistas. Bueno, entonces, creo que hay un voto de closet. Pero lo otro que veo, y ahí sí coincido con Pascal, no desestimemos la maquinaria. Para mí la maquinaria no está en el partido. Los comités distritales o locales deben estar muy disminuidos donde no está gobernando el PRI. Pero el aparato es decir, la maquinaria del clientelismo, al final está en el referéndum que viene. ¿Tenemos un ciudadano capaz de votar por ese cambio que te están ofreciendo o vamos a seguir con el clientelismo? Yo vi las filas en el Estado de México en la última elección y verdaderamente me apabullaban y me dolía ver las filas. Terminaba el evento y se quedaban 3, 4 horas diciendo yo quiero cemento, yo quiero lámina. Esas filas. Lo estamos viendo en todos los partidos, perdón. Es el mismo fenómeno en todos los partidos del clientelismo. Y luego, no están mancos. A ver, no están mancos. Si quieren retomemos. En un momento lo retomamos. Tenemos que hacer otra pausa. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Gerardo Galarza. No, yo voy a retomar un poquito lo que hablábamos de las encuestas en ese momento. ¿Por qué no se creen? Igual lo ponía en Costa Rica. Yo no soy experto, conozco encuestadores que me parecen gente decente, que me parecen gente muy preparada, profesionales que hacen bien las cosas. Yo no soy experto en eso, pero en México tienen un gran desprestigio por todo lo que ha ocurrido a partir del 2000 para acá. Son instrumentos de propaganda en su mayoría, y así como hay encuestadores muy honestos, muy profesionales, también surgen una serie de empresas que trabajan a mejor postura. Creo, yo lo que digo es, Pascal utilizó una frase en este programa, alguna vez ya la habíamos platicado él y yo, ¿los encuestados son los que votan? ¿O cuántos de los votantes son encuestados? Por un lado, estas muestras, y hay que revisar, a mí me gusta leer las letras chiquitas también en Facebook y también en Twitter para saber qué estás diciendo y luego no escribir tonterías como se escribe normalmente. Las letras chiquitas de las encuestas. Yo la máxima encuesta que he leído es una muestra de 2.200 personas. En general están entre 900 y 1.300. 1.100. Entre 900 y 1.300 en promedio, 1.100, 1.200. En un estado en un país con 30 estados. Dios mío. 84 millones de 84 votantes. millones de votantes. Alguien me explicaba, tú, Pepe, buen día, me explicabas que sí se podía hacer una muestra tan pequeña y podía ser representativa. Yo pregunto, hace rato Pascal citaba la Ciudad de México. La Ciudad de México, frente a una zona rural, zonas rurales que no es lo mismo una zona rural del norte del país que del sur o que del centro, son totalmente distintos. Incluso las zonas urbanas son distintas. Y un ejemplo de esto, práctico, sin necesidad de encuestas, sin necesidad de nada, es, por ejemplo, la ciudad izquierda, se tambaleó y está cambiando con una declaración del candidato del PRI sobre los matrimonios igualitarios y este asunto de los derechos de la población, derechos sexuales. Entonces, esto tenemos que verlo y por eso creo que las encuestas no funcionan. En otros ya en el mundo tampoco no. Estamos acostumbrados que... Pregúntenle a Hillary Clinton. No, pregúntenle a Hillary Clinton. Bueno, ahí ganó, pero... bueno, es como... La composición... La composición es como la composición del Estado de México. Sí, pero digo nada más para terminar con el asunto de Estados Unidos, las encuestas fallaron en los estados donde Trump ganó, que fueron claves. Exactamente. Y comparándolo con el Estado de México, pues en el Estado de México... Sí, el gobernador es Alfredo del Mazo.
Pero perdió el PRI. Pero perdió el PRI. Ganó con los votos de Por sus supuesto. de los Nueva Alianza, de Nueva Alianza PES y Verde. PES, que ahora, perdón, pues ahora está con ya sabe López quién. Obrador, ¿no? Morena. Con ya saben quién, como se dice, ¿no? Entonces, creo que sí es el inicio de campaña, pues faltan 80 días, a partir de hoy domingo, son 80 Resta días ya del nomás. Mundial. Y falta el Mundial, y creo que vamos a ver cosas muy importantes en las próximas semanas. Y finalmente la única encuesta que va a valer, como dicen los clásicos, va a ser. A mí me preocupa, lo digo desde ahora, qué va a pasar el 2 de octubre, del 2 de octubre al 1 de diciembre. Ese periodo tan largo de 5 meses. Del 2 de julio al 1 de diciembre. Ese 5 periodo, meses. 5 meses que van a ser, ¿qué va a pasar? En cualquier escenario, pensemos en que gana López Obrador las elecciones. ¿Qué va a le pasar va a pasar con el peso? 70% que no votó por él? ¿Qué va a pasar con el peso? Vamos a decir, olvidémonos de protestas electorales. ¿Qué va a pasar con la economía nacional? ¿Qué va a pasar con la inversión, con los inversionistas? Creo que los candidatos, gane quien gane, tienen que empezar a hacer esos amarres. Tienen que empezar a ver, y si gano, y si pierdo, ¿qué es lo que...? Si no gana López Obrador y se recurre al asunto del fraude, ¿hasta dónde se va a aguantar una situación de protestas? Es que ahí está yo creo que el punto y conecta con la estrategia. Si la apuesta es, y vamos a decirlo claramente, a la compra y coacción del voto, vamos a tener unas elecciones muy riesgosas el 1 de julio. Sí. Porque del otro lado, López Obrador, en efecto, lo que está diciendo es la única manera de que me paren es con un fraude masivo. Sí. Por eso, pero... Entonces, a ver, sí hay una situación ahí de riesgo y me parecen dos vertientes, no solamente por el peligro de un conflicto postelectoral o reeditar crisis políticas como la de 2006, sino porque en el fondo sería un fracaso que los candidatos, tanto Anaya como Meade, no lograran encontrar la manera, como no ha sucedido realmente hasta ahora, de la fórmula para hacer crecer su candidatura. No es gratuito que hayamos iniciado esta campaña, yo no sé si ustedes compartan la idea, pero en el que algunos de los principales problemas como la violencia o la inseguridad hayan sido evadidos por los candidatos, no los están tocando. Salud. Y sobre otros temas, por ejemplo, corrupción, la verdad es que están diciendo cosas bastante parecidos. En lugares comunes. Pero en casi todo, Pepe. Casi todo. Sí, están tocando en seguridad. casi todo, Pero de es que dicen acuerdo. lo mismo. Dicen lo mismo, sí. Dicen lo mismo. Sí. Yo voy a devolver la paz a las calles. Sí, sí. ¿Cómo? Lo que eso No, significa. La nota eslogans, sería ¿no? que dijeras... Incluso, eslogans. a ver, Son incluso quienes dicen que van a construir policías, ¿cómo le van a Sí, hacer? ¿Con yo qué sí. presupuesto? Sí, ¿Con qué totalmente. gente? ¿No? ¿De dónde lo van a preguntas ¿Cuánto sacar? cuesta? ¿Cuánto le va a costar? Y hay que decirlo. Y ahorita que dices tú esto de solamente con fraude van a ganar, estas verdades, entre comillas, verdades Pero construidas. no creo que haya dicho eso. No dije eso. Que Lo que eso dije dice es que López ¿Qué dice Sí, López exacto. Obrador? Por eso digo, estas verdades construidas así, entre comillas verdades, pero sí lo dijo. tiene que ver, Sí dijo algo así. tiene que ver con el asunto también de la preparación nuestra y de como ciudadanos cuestionarnos, Así no es. solamente esas afirmaciones, sino también las promesas. Pascal ahorita lo tocó. sí. A ver, tarjetas rosas, becas para los ninis, esto, aquello. ¿Cuánto nos va a costar y de dónde va a salir? Lo primero que tenemos que entender los mexicanos es que el dinero del gobierno sale de los ciudadanos. Sí, sí, sí. Uno, de impuestos, que todo el mundo dice que no va a haber nuevos impuestos. Dos, de deuda pública, externa o interna, que estamos hasta el tope. O tres, de la máquina de dinero, de hacer dinero, que ya en México sabemos cómo fracasó, cómo está fracasando en Venezuela, y no solamente en Venezuela, en otros países En del todo, mundo, Grecia, y España. demás, donde soltar dinero sin Quiebra el el Estado, respaldo, sin quiebra. el respaldo, que el Estado quiebra. Claro. Sí, por, claro. por simple ley económica. Entonces, creo que los ciudadanos tenemos que empezar a cuestionarnos eso, no solamente por quién voy a votar, sino las promesas que me están haciendo, de dónde van a salir. ¿Quién las va a pagar? Nosotros, los ciudadanos, no los candidatos ni el gobierno. Lo vamos a pagar los ciudadanos. Yo también quiero diferir de lo que decía Pepe, porque él dice que
que si lo que Pepe quiso decir. Bueno, ya está Rubén, nuestro amigo Rubén Aguilar, ya está integrado a la campaña. Ya está en el frente. Ya está en el frente. Ya está al frente. Ya está al frente. Porque Pepe Buendía dice, si se concreta lo que se encamina, que es una elección de compra de votos, a ver, espérame. ¿Quién los está comprando y quién los está vendiendo? También que los Espérame, vende. permíteme, Claro. permíteme. Porque antes, o sea, este país ya no es el país en el que nosotros crecimos democráticamente con los fantasmas que, bueno, en aquel tiempo eran muertos reales, ahora traemos fantasmas. Antes nada más era el PRI el que compraba los votos. Ahora los compra el PRI, el PAN y el PRD, y no nos hagamos. Y Morena, por supuesto. Y Morena, Sí, por sí, supuesto. O sea, no tapemos el sol con un dedo. Y todos movilizan. Y todos y hemos visto las movilizan. Pero en eso no hay- todos Y dan todos- almuerzos. En eso todos no hay dan- Permíteme. discrepancia, Entonces, no hay discrepancia, Leti, al contrario. No, lo que pasa De es que acuerdo. tú dices, si va a haber una compra de votos, si pierde... No, espérame. 70% del... Si vamos a creer en lo que dicen los sondeos, que insisto, yo no creo, Las encuestas. pero vamos a creerles, el 70% de los mexicanos no quiere a López Obrador. Entonces tampoco ¿cómo sabes si no de aquí a que sean las elecciones hay algo que unifique a ese 70% y voten por un candidato? Bueno, a ver, ¿Qué puede ser ¿creemos lo o no mismo creemos que en las encuestas? No, yo no lo creo. Ok. Espera, que puede ser lo mismo que ocurrió con Calderón. Calderón no es que todo el país quisiera el PAN, pero era el señor que iba en segundo lugar y prefirieron votar por él que tener a López Obrador. Sí, en sí. 2012 había una clara ventaja de un candidato que no era López Obrador. Bueno, la elección mostró que ese candidato le sacó 6 puntos. Ahora, ¿cómo sabe si ese 70% de la población mexicana encuentra en A, B o C, o bueno, B, C y D, una opción que pueda unificarles y que llegue a que no llegue la otra persona? Si no llega o sea, ¿tú ves todavía una alianza de PAN-PRI? A ver, yo no estoy Oh, hablando de Margarita, alianzas de por las favor. cúpulas No, de los tú estás hablando partidos. de voto útil, Yo ¿no? estoy hablando del voto útil, del voto del ciudadano que está más allá de los cálculos de las cúpulas partidistas. Y que fue el que operó Porque con Calderón. En conversación de calle uno oye muchas cosas, muchas de las cuales han sido planteadas aquí, el antipriismo, muchas cosas, pero también en conversación de calle uno escucha, yo me voy a esperar hasta el último, Así es. y cuando vea por qué ¿Quién está candidato el segundo? votar, quién Así está el es. segundo. Ese es muy común. Claro. Sí, es muy Ese es común, muy uno lo común. escucha Claro, por todos lados. Están corriendo, Y incluso eso- versiones de esperémonos hasta eso. después de las 2 de la tarde a ver quién es el candidato en el segundo, que Ajá. a lo mejor Sí, sí, sí. Ahora, y a lo que- situado para apoyarlo. y a lo que voy la es a verdad esto, es que si- no veo si eso ese opera- trabajo de relojería. Pero en fin. Permíteme, o sea, si eso se concreta, como se concretó ya en el 2006, eso no significa que hubo un fraude, ¿eh? No, hubo un mayor número de personas que decidió votar para que no llegara la otra opción. No, un fraude habrá si la elección que se haya basa compra en de compra y votos. coacción del voto Por eso. de cualquiera, no exclusivo del PRI. Y yo lo único que estoy diciendo es que si la apuesta es, como lo han dicho los propios equipos de campaña, particularmente del PRI, poniendo el modelo del Estado de México como digamos, la apuesta estratégica, se van a equivocar porque es demasiado riesgoso. Por eso me parece que es absurdo. Por el riesgo que puede haber el 1 de julio. Y no solamente por el riesgo, porque además me parece que no es exportable, me parece que no es financiable. Por eso, pero además porque como ya te lo dijo Gerardo, o sea, ¿qué pueden tener de ejemplo el Estado de México si perdieron el Estado de México? Ahora, digo, ¿El y PRI eso perdió? son hipótesis que hay que poner en la mesa. En el Estado de México no hubo ningún tigre. No salió ningún tigre y digamos, si esa fue la razón por la que ganó el PRI, porque además el PRI ni siquiera ganó Morena, pero el PRI con sus aliados se hizo de la gubernatura. Claro, pues insisto. Pero digamos, ahí no hubo tigre. No, es que ese es el punto. Yo creo que cuáles son las ventajas comparativas que cada quien tiene. La ventaja del PRI, yo insisto, es esta maquinaria que quizá no se expresa en los operadores partidistas, pero sí en una capacidad de ofrecer
programas muy concretos de tú la beca, tú los lentes, ya lo explicó el candidato muy bien. A cada quien le van a preguntar qué necesita y le van a dar un certificado. Si yo gano, te lo cumplo. Y yo observé gente en el Estado de México que decía, yo ya voy a votar por Del Mazo porque ya me llegó la tarjeta rosa y si gana me van a depositar. O sea, eso sí es fuerte. Clientelismo versus ciudadanos, vamos a ver qué tanto pesa. ¿Qué es lo fuerte de López Obrador? En ciertas regiones, en la Ciudad de México, obviamente nos gana porque aquí está el fervor, el voto duro, rudo también, lo vivimos en las redes, lo vivimos en la propia cotidianidad, que ha sembrado una narrativa de no lo van a dejar llevar, que tiene que ver con esto que dice Pepe Buendía, de es que solo va a perder solo con un fraude. Esa es su ventaja. Esa es su ventaja, lo que ha sembrado como narrativa de hoy este arroz ya se coció. ¿Quién sabe, no? Bueno, lo dijo esta semana. Me van a tener que entregar la banda. Con los dientes Prepárense apretados. psicológicamente. Prepárense psicológicamente. Con los dientes apretados. Entonces, ¿qué es la otra ventaja del frente? Yo creo, sus estructuras. A ver si convencen a los gobernadores que jueguen a favor de ellos, ¿no? Porque ahí los gobernadores... Pero a ver, ahí yo veo Pero al ahí gobernador de Querétaro que no... No, lo veo muy convencido. Veo al gobernador de Tamaulipas tampoco. Veo al gobernador de Baja Sur tampoco, ¿no? Aguascalientes. O eso se dice. Sí. O eso Veracruz. se dice. O eso Por se lo dice. menos eso se dice. Vamos a ver cómo llegan. Además de este inicio de campaña, yo tengo un problema que a mí me preocupa muchísimo, lo he expresado varias veces aquí, lo voy a expresar otra vez, y no estoy haciendo yo ni campaña electoral, ni nada, pero el asunto del número de votos que puede elegir al no próximo presidente de la República, perdón por la expresión, es una tontería. Vamos a decir que el padrón es del 80, es un poquito más de 80 millones de votos. Si el mejor pronóstico es que votan el 60%, que ese es más o menos el promedio de las elecciones presidenciales, van a ser 50 millones de votos. 50 millones. Si el candidato triunfador, vamos a suponer que la mejor opción, Andrés Manuel, de estas de las encuestas, obtiene 40% de eso. No, vamos a ponerlo en el 40%. De esos 50 millones son 20 millones de votos, 22. Hay que llegar a 20 para ganar, ¿eh? Que frente a los 80 millones es apenas el 25%, no de la población, del padrón electoral, no ni los votantes, de la lista nominal, ¿no? Lo cual también pone, es decir, no es el presidente con las grandes mayorías. Y esto se va a reflejar también en el Congreso. Perdón, y no, yo lo prevé desde ahora. Caray, si fuese ya vimos este gobierno en la Ciudad de México. No va a haber bandos, porque la Constitución no lo permite. Pero va a haber un gobierno como Trump, con decretos presidenciales. Por eso López Obrador pide carro completo en el Congreso. Por eso Y entonces, yo a lo que voy es pues, que los ciudadanos mexicanos entendamos que una manera de construir la democracia es votar por quien queramos. Pero dividido, es decir. No dividido. Votar, ir a votar y salir a votar para que quien gane quien gane y se quede el Congreso gane bien. Y sea representante realmente legítimo. Pues llegamos así al final. Se fue rápido el programa. Necesitamos otra hora. Lo bueno es que el próximo domingo estaremos de vuelta. Muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a usted en casa. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.